Muy buenas tardes amigos, bienvenidos y bienvenidas a otro episodio más de los miércoles empresariales. Hoy, como cada miércoles, vamos a tener un tema interesante, creo yo, para todos los empresarios, para todos los pequeños y microempresarios de la región. Vamos a hablar sobre las habilidades blandas. No es que vamos a hablar, vamos a contar con un especialista que nos va a hablar sobre las habilidades blandas. ¿Qué tan importantes son estas para dirigir una empresa? Si es necesario solamente saber de economía, saber solamente de gestión de empresas. ¿Es importante esto? Sí, es importante, pero también ¿qué tan importantes son las habilidades blandas para el buen éxito de una empresa? Entonces, para este miércoles empresarial vamos a contar con Carla Sangay. Ella es una profesional en gestión humana, gestión de proyectos, coaching y educación. Imparte conferencias, capacitaciones y talleres en desarrollo de habilidades blandas, emprendimiento y empleabilidad para diferentes instituciones en el sector público y privado. Realiza consultorías en gestión humana para facilitar la flexibilidad y adaptabilidad al cambio en organizaciones. Ella también es directora fundadora de Admanta, es consultora en educación y desarrollo humano, más de 15 años de experiencia en el sector corporativo en las diferentes empresas del Grupo Telefónica en Perú y Brasil. Forma parte del equipo de coach de la diplomatura de Business Coaching de Centrum de la Universidad Católica. Es también emprendedora, fundadora y promotora del proyecto educativo Villa Sonrisas. Estamos hablando de Carla Sangay, que cuenta también con un MBA con especialización en dirección avanzada de proyectos por ESAN, es Business Coach certificada por Centrum, también es especialista en educación, tiene un máster en innovación pedagógica y gestión de centros educativos por EUSIM Business School de España. Es licenciada en Administración, certificada en Gestión de Proyectos, Logística y Servicios IT con aplicación en proyectos logísticos, Ingeniería y Educación. Es coautora del libro Competitividad de Zonas Económicas Especiales, caso Perú, y certificada en el uso de diversas herramientas y metodologías como Points of View, cartas dinámicas, disciplina positiva, Design Thinking, entre otras. Aficionada a la música, danza y percusión. En fin, es una profesional que nos va a dar su mejor ponencia en el tema de habilidades blandas y nos va a dar la importancia la importancia de las habilidades blandas en las empresas. Sin más preámbulo, por favor, Carla, te cedemos la palabra para que nos ilustres sobre el tema, por favor. Muchas gracias, Elba. Gracias, de verdad, yo te escuchaba y de pronto he hecho como una línea de tiempo en toda mi vida. Gracias a Eric Zúñiga y a Luis Alberto Vera por la invitación. De verdad, muy contenta de compartir el día de hoy con todos ustedes, esperando que lo que conversemos, porque la idea es también que podamos conversar, si bien es cierto, a través de las redes, ahora tenemos la tecnología a la mano, y poder también participar con los comentarios, alguna pregunta o algo que quieran compartir durante lo que vamos conversando. La idea es co-crear este espacio. Muchas gracias, Elba. Quisiera empezar y ya que estamos, dado que de verdad que escucharlo, escribirlo es diferente a escuchar todo lo que comentabas. Y cómo es que llego yo a precisamente a de repente estar sentada aquí a poder conversarles sobre habilidades blandas, ¿no? Sobre el impacto que tienen las habilidades blandas en las organizaciones. De hecho, por mi propia experiencia, yo cuando terminé el colegio hace ya muchos años, yo quería dedicarme al mundo educativo. Sí, dedicarme a la educación es algo que siempre me gustó y me sigue gustando. Me gusta mucho la educación inicial. Y bueno, por diferentes razones, en mis familiares decidí, o bueno, me llevaron por el camino el camino corporativo, ¿no? Estudié una carrera técnica, luego entré a una empresa a trabajar y entré al mundo corporativo pasando por distintas áreas. Trabajé en una empresa que me permitió hacer línea de carrera y desde ese aprendizaje en una empresa transnacional, corporativa,
es que también me di el permiso, ya después de algunos años, el poder entrar al mundo del emprendimiento. Sí, que era una etapa, algo nuevo para mí, el crear empresa, el que ya pasaba de dependiente a independiente. Y cuando hice ese cambio, también todo cambio mueve emociones, nos cambia los hábitos, ¿no? La forma, la calidad de vida, en fin. Y cómo eso lo puse también en valor para mí, es decir, qué pasaba conmigo en ese cambio de ser dependiente a independiente. Ya en el mundo empresarial, qué tanto me daba el permiso de, ok, desarrollar un negocio, acompañar emprendedores que van iniciando un negocio y también resaltando la importancia de cada uno de nosotros al momento de emprender. A veces nos enfocamos quienes hacemos algún emprendimiento, quienes lideramos empresa, ok, en el hacer, en los objetivos, que está súper porque precisamente es parte de nuestra labor. La pregunta sería qué tanto nos regalamos esa oportunidad de también trabajar en nosotros. Es decir, una cosa es el emprendimiento y otra cosa es el perfil emprendedor, ¿no? ¿Qué habilidades nos acompañan en el camino de nuestro desarrollo profesional, ya sea trabajando para una organización o en nuestra propia organización, en el cual qué habilidades me van acompañando, voy desarrollando, voy aprendiendo? Desde ese lugar es que siempre me gustó el comportamiento humano y cómo lo llevo ahora volcado con los diferentes aprendizajes que he ido teniendo, tanto en la experiencia como en los estudios también, porque va de la mano, y sobre todo mi trabajo personal. Yo me formé como coach, lo cual también complementó y me ayudó a que para acompañar a otros también debía trabajar primero en mí misma. Desde esa experiencia que les voy contando es que me permito el día de hoy poder compartirles eso, qué impacto tienen esas habilidades que vamos cada uno de nosotros desarrollando, estemos ya sea en corporativo, en empresa, trabajando para una empresa o para su propia empresa, como emprendimiento o negocio propio. Es cómo lo pueden estar atentos a cómo ustedes se gestionan cuando a veces los objetivos no salen o no llegan al resultado, cuando a veces trazamos planes y estamos avanzando y de pronto no salen como nosotros lo esperamos. Entonces, dicho esto, voy a compartir mi pantalla y compartirles alguna información por aquí. A ver, un momento. Y sí, la invitación a que podamos conectar a través del chat. Usted tiene, bueno, el chat de la red social por donde se esté transmitiendo. Invitados están, ¿así? A que puedan participar. Bien, contarles un poquito qué tenemos aquí. El impacto de las habilidades blandas en el fortalecimiento de las organizaciones. Aquí, de hecho, lo primero que quisiera regalarles una pregunta, ¿no? Y de hecho que ustedes se la responderán, pero sí es una pregunta con la que me gusta empezar, es ¿cómo te sientes? ¿Alguna vez a ustedes o generalmente les preguntan eso, ¿cómo te sientes? O probablemente en algún momento nos digan ¿cómo estás? ¿No? Cuando nos saludan, nos dicen, hola, ¿qué tal? ¿No? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pero ¿qué tanto nos regalamos la pregunta ¿cómo te sientes? Tanto a nosotros como a las otras personas que están a nuestro alrededor, ya sea nuestros equipos, es más, nuestro líder, ¿no? Si es que tenemos un jefe, a nuestra familia. Esa pregunta, cuando nos regalamos, ¿cómo te sientes? ¿Qué responderías, no? ¿Qué responderías tú con esta pregunta? Esa pregunta te la quiero regalar para que, bueno, es igual si lo quieres comentar en el chat, bienvenido. Y que la invitación a que nos la podamos hacer cada cierto tiempo, porque desde ese lugar es que nos permite conectar con nosotros mismos, con nuestras emociones, con aquello que nos está de repente faltando o que queremos potenciar. ¿Sí? Ok, desde ese cómo te sientes, nuevamente les regalo esa pregunta y los invito también a que la puedan hacer a las personas con las que tienen en su entorno y que experimenten también qué cambia cuando hacen esta pregunta, sobre todo en la persona a la que se la están haciendo. Si ustedes son líderes de equipo, esta pregunta les puede ayudar precisamente a conectar con las personas, con sus equipos. ¿Por qué? Porque está siendo empático con saber cómo está en este momento. Las personas, cada uno tenemos una realidad diferente, por tanto, si manejamos equipos o trabajamos con alguna otra persona, qué importante es saber a quién tenemos al frente, ¿no? Y qué empáticos podemos ser con lo que está sintiendo.
Dicho esto, ok, el impacto de las habilidades blandas en las organizaciones. Aquí quiero compartir algo. Yo quiero saber, bueno, también si es que han escuchado, ¿no? En algún momento algún tipo de estas expresiones, ¿no? No hay integración en mi equipo, ¿no? No sé si en algún momento les ha pasado, ¿no? Que han escuchado. O, por ejemplo, no me delegan temas importantes porque creen que lo hago mal. Esto que les voy comentando, yo lo he ido escuchando en diferentes organizaciones a las cuales acompaño precisamente para el desarrollo de las habilidades blandas, de estas habilidades que potencian todo el conocimiento, todo aquello que es parte de su negocio, de su producto, dependiendo a lo que se dediquen. Entonces, prefiero hacerlo yo, líderes que me dicen, prefiero hacerlo yo porque, no sé, tal persona siempre se equivoca, ¿no? Hay expresiones que forman a pasar, ¿no? Forman como parte no, diaria, ¿no? O frecuente en el vocabulario y hace eso que es la forma como se vinculan con las otras personas, ¿no? Hay muchos conflictos en mi área, nadie me da retroalimentación, estoy full, ¿no? Y me cuesta decir no cuando me piden un favor, no reconocen mi trabajo, no hay coordinación entre las gerencias o las áreas, ¿sí? Tuvimos un problema de coordinación. ¿Se les hace conocida o de repente han escuchado en algún momento este tipo de expresiones? ¿Sí? O qué otras más han escuchado, ¿no? ¿Qué otras expresiones han escuchado también en sus organizaciones o en sus equipos? Cuando ustedes están hablando y de pronto alguien, no sé, también me ha pasado casos que me dicen, ¿no? Los que tienen posición de supervisor, jefe, que tienen muchas personas a cargo, no logro comunicar adecuadamente generar compromisos y comunicar adecuadamente lo que quiero, porque les pido algo y no me dan lo que necesito, ¿no? Entonces, se va notando en el día a día, ¿sí? Mientras más conectemos estemos con cada uno de nosotros, a dónde impacta este tipo de expresiones. Porque en el día a día vamos a veces así. Vemos si ahí hay esta imagen, ¿qué les dice esta imagen? ¿Sí? En esta imagen podemos ver, ok, de un lado una persona ve un 6 y del otro lado una persona ve un 9. Cuando ustedes en sus organizaciones de repente están creando un producto, ¿no? Entonces, ¿de qué lado están? Con sus equipos, cuando hacen, ¿no? Reuniones entre las diferentes áreas, sí, vamos a crear los planes, vamos a establecer los objetivos, ¿no? ¿Qué tanta diferencia o qué tanta aceptación hay de esos puntos de vista distintos al que yo puedo tener, al que tú puedas tener como líder, al que tú puedas tener como colaborador o formar parte del equipo, ¿no? Y qué tanto respeto hay también a tomar todos los puntos de vista. Ahí se podría decir que cada uno tiene su propia razón o su propia verdad, ¿no? Su propia verdad porque es desde el lugar donde lo mira. Entonces también la invitación a hacernos esta pregunta, cuando tenemos este tipo de actividades, cuando tenemos que nuevamente desarrollar de repente un producto, cuando tenemos que hacer una reunión para hacer un plan, ¿estamos también considerando que las opiniones de todos o es que cuando no estamos de acuerdo con algo que está diciendo una persona simplemente lo obviamos y decimos no, esto no va? Lo que vamos conversando, la idea es que ustedes mismos puedan responderse en qué momento, ¿no? Se presenta alguna situación similar, ¿sí? Dicho esto, entonces, ¿qué pasa? Las organizaciones lo forman las personas, ¿sí? Entonces, el servicio, la entrega del producto, lo que tú hagas, que tenga contacto con el cliente, quién llega al cliente, quiénes son tu fuerza de venta, inclusive tanto los que están hacia el cliente como los que están internos, quién contesta el teléfono de tu call center, todo lo hacen en principio, bueno, las personas, ahora ya hay algunas que otros chatbot y otras aplicaciones, pero cuando lo forman personas, el servicio entonces se dice que lo hacen las personas. Con lo cual, las habilidades blandas que tengan cada persona, ¿sí? Cada persona de tu organización, de tu empresa, de tu negocio, de tu emprendimiento, ¿sí? Influye mucho en la calidad del servicio que le das a tu cliente. A esos clientes que estamos buscando fidelizar y por qué se va si yo le estoy entregando, si mi producto es bueno, ¿qué está pasando? Ok, observemos cómo está desarrollada las habilidades de estas personas que están teniendo contacto con tu cliente, ¿sí? Que están atendiendo el teléfono, cómo se están comunicando. Ay, de repente también sonríen, partamos de ahí. Entonces, calidad en el servicio y que a su vez, es decir, habilidades blandas impactan la calidad del servicio y a su vez en los ingresos y en la productividad y en la rentabilidad. ¿Por qué? Porque al final los ingresos, la productividad y la rentabilidad vienen a ser una consecuencia
Es decir, mientras mejor, primero, cómo disfrutamos cada uno de los que estamos realizando las tareas en nuestra labor diaria, influye mucho en cómo nos comunicamos, qué queremos hacer, qué dedicación le ponemos, qué actitud también ponemos a lo que vamos haciendo, ¿sí? Dicho esto, aquí quiero citar a Daniel Goleman, ¿sí? En su libro Inteligencia Emocional dice que el 80% del éxito depende de las habilidades blandas, solo el 20% de las habilidades duras, que se le considera habilidades duras a todo lo que es el conocimiento, todos los aprendizajes que estudiamos, que si la maestría, que si lo que sea respecto a la rama, ya sea la ingeniería, lo que hayamos estudiado en la universidad, en el colegio, todo el conocimiento que tengamos, ¿sí? Sin embargo, las habilidades blandas es lo que le complementa y lo que le da forma y al final tú puedes conocer muchísimo y si no sabes cómo comunicarlo, cómo hacer llegar ese mensaje de una forma clara, sencilla, concreta a las otras personas no se van a enterar de todo lo que tú sabes. Entonces, partiendo de ahí, hay una importancia en las habilidades blandas para la calidad de tu servicio y que a su vez te pueda generar esa rentabilidad que tanto esperas desde tu emprendimiento, desde tu negocio. Nuevamente, entonces, cómo están las personas, cómo se sienten, ¿sí? Esa pregunta inicial, ¿cómo se sienten las personas que colaboran en tu emprendimiento, ahí trabajando contigo, en tu equipo? Y si no dependen de ti, ok, indaga, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Sí? Por eso era la pregunta inicial también, que pueda ayudarles a ustedes a identificar y a poder empezar a conectar con las personas de su entorno. Es bonito cuando forman equipo porque si, como dicen, no se pone la camiseta, las personas que trabajan contigo van a colaborar y van a disfrutar lo que hacen y eso se va a trasladar al servicio de tu cliente. ¿Sí? Listo. Entonces, ¿no? ¿Qué son las habilidades blandas? Yo no sé si ahí alguien puede también ir comentando, de repente puede ir comentando en el chat, ¿no? ¿Qué cosas son las habilidades blandas? Habilidades blandas que a veces, ¿por qué serán? Porque son, ¿no? Así suavecitas, dicen, de repente pueden pensar. Y realmente toda interacción humana, pues, ¿no? Todo lo que vamos haciendo, toda esta interacción buena, positiva y obviamente para ofrecer servicios, ¿no? Es el activo, ¿no? Es uno de los principales activos, quizá el más valioso de tu empresa, de tu organización. O las personas, nuevamente, ¿no? Las personas. ¿Cómo están las personas? ¿Qué habilidades les toca desarrollar? ¿Cómo está su comunicación? ¿Cómo está su capacidad de trabajar en equipo? ¿Mm? ¿Cómo está desde la empatía, ¿no? ¿Qué tan empáticos están ustedes siendo con sus equipos y también están sintiendo la empatía de los demás? ¿Mm? El liderazgo, si es que estás llevando una empresa, si es que estás manejando equipo, ¿cómo lo estás desarrollando? ¿Sí? De hecho, aquí quisiera compartir eh, estos 4 pilares, ¿no? Estos 4 pilares de la educación que creo que suman a, a precisamente lo que estamos conversando el día de hoy, a las habilidades blandas. Y es que, ¿no? Tomando como fuente la UNESCO, ¿sí? Desde de un estudio realizado, tenemos 4 pilares, ¿sí? El pilar de aprender a ser, es decir, aprender a ser, ¿no? ¿Qué está de nosotros mismos? ¿Cómo está nuestra creatividad? Cuando nosotros, a ver, recordarán, yo por lo menos recuerdo, cuando era niña, a mí bueno, todo niño creería, por lo menos a mí me gustaba jugar, ¿no? Me disfrutaba mucho, yo fui a jardín en esas épocas, era el jardín, no había, por lo menos yo no fui al nido, pero sí al jardín, y a mí me encantaba pues hacer todas obras manuales, ¿no? Todo crear, conversar, danzar, me gustaba la música, bueno, la música me sigue gustando hasta hoy. Sin embargo, esta originalidad de poder crear, algunas veces era como bloqueada en cierta forma para poder hacerlo con el modelo que me daban en la escuela, ¿no? En el colegio. Entonces, ¿qué hace eso? De que como ¿no? Me iban como de poco a poco. Yo según yo era creativa en ese momento y creería que lo he sido, y creería que lo sigo siendo, solo que probablemente en el camino, por la forma de repente, el aprendizaje, de aprendizaje, se ha ido como que durmiendo. Por ejemplo, entonces me toca
desarrollar un poco más mi creatividad, ¿no? Esa iniciativa. ¿Cómo está esa capacidad de resiliencia ahora que hemos estado en época de pandemia? Y por experiencia propia les digo, yo tengo un proyecto educativo en el cual tenía un proyecto educativo inicial, un centro educativo inicial, y bueno, cuando llegó la pandemia me tocó cerrarlo y empezar en virtual, entonces ahora mi proyecto está en pausa. Entonces, ahí se involucraron varios factores, ¿ok? El factor económico, porque había una inversión puesta ahí, y llegó la pandemia y llegó para todos, entonces tocaba tomar decisiones. ¿A qué viene esto? Ok, les estoy hablando de repente del negocio, no sé cómo, espero que sus negocios continúen y si no, que se hayan reinventado o hayan encontrado nuevas posibilidades y oportunidades, pero también influyen mucho estas habilidades en la capacidad, por ejemplo, de resiliencia. ¿Qué pasa si cuando sucedió eso yo hubiese dicho, ay, ¿y ahora qué voy a hacer? Y hubiese estado todo el tiempo en la queja, en que, ¿y ahora por qué llegó la pandemia? Tengo que devolver mi local, y en general, ¿no? Toda la lista de cosas que en su momento se pudieron pensar. ¿Qué hubiese pasado si hubiese quedado en ese espacio, en esa burbujita? ¿Ah? Me hubiese de repente, no estaría aquí, probablemente, conversando, ¿no? Sin embargo, qué importante es trabajar en uno mismo, en ver qué competencias podemos ir desarrollando, qué vamos necesitando y desarrollando a su vez, para precisamente encontrar ese equilibrio que nos permita ante una situación externa en la cual no tenemos control y que impacte de alguna forma, como fue mi caso, a nivel emocional, a nivel económico, etc., eh, para poder continuar, para poder decir, ok, sucedió esto, ¿qué puedo hacer? ¿Sí? Mirar también desde la oportunidad, que puede tomar un poco de tiempo, hay emociones que ingresan, por supuesto. Sin embargo, también es un empuje para poder continuar. Entonces, qué capacidad de poder levantarnos cuando pensamos que nos estamos cayendo, no, al fondo del hoyo. Nuestra capacidad para volver y decir, no, sí puedo avanzar, puedo seguir avanzando. Ok, esa por ejemplo, desde mi experiencia. Y en general, ¿no? Cómo manejamos el estrés, cómo nos organizamos, cómo nos comunicamos con las otras personas, estamos obteniendo los resultados que queremos, pero cómo es nuestro trabajo en equipo, porque todo el estrés también se va desde la organización, desde cómo me comunico. ¿Sí? Porque hay actividades. ¿Qué pasa cuando dices, ay, me escucho cuando me dicen, estoy full, ¿no? Estoy full. No, no, no. Entonces, ¿cómo nos estamos organizando? Listo. Eso es un poco desde el ser, que es donde se enfoca realmente, desde ese lado, ¿no? El ser, las habilidades blandas. Una de los lugares. De ahí, aprender a conocer. El conocer es básicamente el conocimiento, ¿no? Todo lo que hemos aprendido, que si desde los colegios hasta la maestría, el doctorado, todo lo que podamos ir aprendiendo en herramientas que nos puedan ser de utilidad. El hacer, aprender a hacer. Entonces, todo lo que es también solucionar problemas, ¿no? ¿Cómo estamos nosotros haciendo nos estamos vinculando cuando hay una situación, cómo lo resolvemos? Desde, ay, no, desde qué emoción, ¿sí? La idea es tomar decisión, nos volvemos tipo más estratégicos para tomar acción y resolver, ¿sí? Y que nos permita también estar atentos, ¿no? Porque a veces nos quedamos solamente en el ser. La idea es que podamos tener tipo de los cuatro. Podemos quedarnos solo ahí no lo llevamos a la acción ni aprendemos. La idea es tener un equilibrio entre estos cuatro aprendizajes, porque si bien estos son los pilares y que los van a ayudar a una mejor convivencia y obviamente a mejorar nosotros como personas. El siguiente es el aprender a convivir, ¿no? Ya, ok, es el ser, aprendí, y también ahora hago, pero también ahora lo hago en conjunto. Ustedes, nuevamente, llevado a la organización. Sí, bueno, podemos nosotros ser de repente los líderes de la organización, pero en algún momento coordinamos con equipos, tenemos que presentar un proyecto, tenemos que presentar una propuesta. ¿Cómo hacemos? Entonces es convivir. Aquí lo clave, además de la adaptación al cambio, el trabajo en equipo, hay una competencia que para mí es como un superpoder, que es la comunicación. ¿No? La comunicación asertiva. La base de todo, inclusive creo que es la que va transversal a todo, podría considerar que es la que va transversal a todas las habilidades que podamos desarrollar, el liderazgo, es decir, tu forma de comunicar va a hablar también, va a hablar de cómo es tu forma de liderazgo, ¿sí? Ustedes han escuchado hablar de repente a sus líderes, a sus jefes, o en general a las otras personas, ok, escuchen
y ahí ustedes van a sacar cómo es el estilo de liderazgo de las personas. Las personas que hablan bajito de repente, no hablan, cómo piden las cosas. Las personas que hablan seguras, que hablan con firmeza, mira, vamos a hacer esto, empáticas. Ustedes van a poder ir observándoles cómo está ese observador, tanto de lo cómo ustedes se van gestionando como de las otras personas. Bien, entonces tenemos la comunicación. Dicho esto, yo quisiera compartir un video, ¿sí? De este señor que me parece es bueno, Fred Kaufman es también un coach muy reconocido, pueden buscarlo, tiene podcast, tiene un montón de información, tiene un libro maravilloso que se llama La empresa consciente, es más que lo tengo aquí, en la misma fotito la tengo aquí, es un libro hermoso y que si ustedes tienen eso, si les puede ayudar mucho a su empresa y habla de las habilidades precisamente que todo ejecutivo colaborador en todos los niveles sería ideal que pueda desarrollar precisamente para hacer eso, una empresa consciente, una empresa más humana, ¿sí? Entonces, quisiera invitarlos a que puedan escuchar este video. Lo voy a poner en este momento. Y acá es donde viene la parte blanda. Esta es la paradoja. Esto es lo que a mí me cambió la vida cuando lo entendí. Porque dije, a ver, el problema más duro de la ciencia económica tiene una solución blanda. Ay, perdón. A ver, ahí va otra vez. Ya está. El tema no es la matemática. Una vez que entendiste el problema, ya está. La matemática no te puede ayudar más. ¿Por qué? Porque hay un supuesto que la gente responde a los incentivos materiales. Que la energía del ser humano depende de su capacidad de cumplimiento. Y esto es falso. El 90% de la energía humana depende de su compromiso, no de su cumplimiento. Les doy un ejemplo. Estos no son mis hijos. Estos son los que yo hubiera querido que sean mis hijos. Mis hijos estaban sucios, peleándose frente a la computadora. Estos están limpios, amigos, frente a un libro. Esta es, ¿no?, la imagen de lo que yo quería cuando tuve mis hijos, comparado con la verdad de haberlos tenido, pero ya no los podía devolver, era demasiado tarde. Entonces, ¿cuál era mi problema? Mis hijos no leen. Como manager, ¿qué hago? ¿Cómo hago para que mis hijos lean? Y descubrí, claro, soy un economista, entiendo incentivos. ¿Qué hice? Fuera sus computadoras. No pueden entrar a Facebook, no pueden usar sus teléfonos hasta que terminen de leer. Les saqué todo. Leyeron, lo conseguí, tuve éxito. Ahora, mientras leían, iban mascullando, desgraciado, papá. Y me di cuenta, yo no quiero que mis hijos lean. Yo quiero que mis hijos quieran leer. Es un problema totalmente diferente. Una cosa es hacer que alguien haga algo con premios y castigos, eso es un manager. Pero ¿cómo hago que alguien quiera hacer algo? ¿Cómo que mis hijos quieran leer? No, dije, bueno, si no quieren leer, les saco el iPad. Sí, papá, queremos leer. No, pero dímelo de verdad. Y me sentí, claro, me sentí como que le estaba dando zanahorias y palos, pero me mentían. Igual, imagínense que viene un ladrón y dice, dame tu dinero. Bueno, claro, le doy mi dinero. Y dice, no, dámelo porque tú quieres. Pero bueno, sí, te lo puedo dar, por favor, quiero dártelo. No, pero me lo estás... No, quieres un regalo de corazón. Sé mi amigo o te mato. No, pero fíjense, no hay poder en el mundo que pueda extraer el compromiso desde afuera. El compromiso es un regalo que se da de adentro para afuera. Así es, el compromiso es un regalo que se da desde adentro hacia afuera, ¿sí? Cuando ustedes, ahora que, o sea, si ustedes en sus organizaciones, entonces también, ustedes están comprometidos, ustedes ven que sus colaboradores, ustedes notan que hay un compromiso con su organización, con su labor, sobre todo, porque lo que es, al final, lo que va, la labor que va haciendo cada uno se conecta con los demás, ¿no? Porque hay un flujo, un proceso. Ustedes notan eso. ¿Cuánto compromiso hay? Porque precisamente para el compromiso, para el compromiso, tiene que haber dos cosas importantes, ¿sí? Ok, nace desde dentro, cómo interioriza, cómo también genera ese sentido de pertenencia de su organización, ¿sí? Y él, como lo habla, no es un manager, lo sabía, economista, ¿no? Sí, mira cómo hago. Pero ¿y cómo también tiene un lado familiar? Como lo supongo las personas que estamos escuchando aquí. Entonces, ¿cómo son esas negociaciones también, ¿no? Tanto en el ámbito de los negocios como en el ámbito personal. ¿Cómo generamos compromisos? ¿Realmente generamos compromisos, ¿no?, con las personas? Hay algo importante para el compromiso. Para el compromiso, o para generar un compromiso también, la importancia de que haya un pedido claro. De cómo le hacemos llegar el mensaje de lo que realmente queremos a una persona. ¿Sí? Ahora, y no es solo pedir, o sea, a veces escucho que me dicen, no, pero yo ya lo pedí.
y no me ha cumplido. Entonces, no solamente es pedir. Uno, si tú como líder que me estás escuchando, como colaborador, como persona, quieres pedirle algo a alguien, lo pides y la idea es que de la otra persona hay una respuesta afirmativa. ¿No les pasa que a veces escucho, ¿no? O me comentan, sí, solo manda correos, pide todo por correo y asume que ya está todo dicho? Entonces, la idea para saber si con una fecha, mira, necesito tal reporte, tal informe, conversar con alguien, le haces un pedido, la otra persona debería, la otra o las otras, dependiendo, deberían decir, sí, acepto, estoy de acuerdo. O decirte, mira, sí, estoy de acuerdo, pero sería para dentro de 2 semanas, no puedo la fecha, pero puedo para tal. Y ahí entra una negociación de espacios. Entonces, ¿y eso viene desde dónde? Eso viene desde cómo nos comunicamos. ¿Sí? Desde qué lugar nos estamos comunicando. Por eso es que quiero compartirles hoy una de las principales, creo yo, habilidades blandas, que es la comunicación asertiva. Y esta comunicación que, bajo el marco que les voy a comentar ahora, les puede ayudar en sus organizaciones, en su vida. Porque el autor precisamente de estos 4 pasos que les voy a comentar es, de verdad que es un autor que pone, y ahora les voy a comentar que el libro igual que les puede ayudar, creo yo, para en las cosas más pequeñas, de las cosas de situaciones pequeñitas se generan conflictos enormes, ¿no? Entonces, ¿cómo poder estar atento o atenta a lo que va sucediendo? Entonces, dicho esto, ¿sí? Yo quisiera, en todo caso, dejar aquí una pregunta, ¿no? Una pregunta que seguro cuando lo vean y dirán, espero, ¿no? Que puedan ustedes darse la posibilidad de poder lanzar un porcentaje. ¿Sí? Del 100% de tu comunicación, ¿en qué porcentaje crees que usas las palabras? En cuanto veas este video, regálate la posibilidad de decir un número de porcentaje. Cuando yo he hecho esta pregunta, me comentan, ¿no? Me dicen, sí, Carla, no, es el 90%, las palabras el 95%, yo hablo todo el día, ¿no? 70%, 80%, y así van soltando los porcentajes y está súper bueno porque se animan a participar y es de seguir viendo, trabajando a ver ¿con cuánto? ¿Cuál es el porcentaje en el que uso las palabras? Entonces, aquí yo quiero compartirles algo que podría, creería yo, serles de utilidad. ¿Cómo nos comunicamos? Ok. Se dice que el 55% de nuestra comunicación es el lenguaje corporal, es decir, ¿qué demuestra eso? Mi cuerpo, mis manos, mi cara, mi rostro, ¿sí? Compartirles en algún momento, compartía aula con un compañero y el profesor, primer día de clases, el profesor pregunta a mi compañero, ¿no? Jovencito, ¿cómo se encuentran? ¿No? ¿Cómo llega el día de hoy? ¿No? Primer día de clases. Y este compañero responde, estoy muy feliz de estar aquí, ¿sí? Entonces da un mensaje en palabras, estoy muy feliz de estar aquí, pero ¿qué dice su cara? Totalmente inexpresiva. Les pregunto y también les regalo esa pregunta, ¿no? ¿Cuántas veces ustedes de repente han dado un mensaje y han notado, o de repente las otras personas han notado que su corporalidad, su cuerpo, sus gestos no van acorde a lo que ustedes están diciendo? Eso pasa también no solamente en el ámbito de estudios personal, sino en general con las personas que vamos conviviendo el día a día. Entonces, cuando están ustedes en sus organizaciones y ustedes piden algo, ¿sí? ¿Cómo es que lo están pidiendo? ¿Cómo está su cuerpo? Como cuando alguien les viene a querer preguntar algo, ok, coméntame, o simplemente le sonríen, o es como, ya viene, ¿sí? Entonces, estar atentos sobre todo y cuidar que sea lo más coherente entre lo que ustedes dicen y cómo se muestra su corporalidad. Lo segundo es, el 38% se asocia a la voz. Miren, 55% al corporal y 38% a la voz. Entonces, ahí también estar atentas a que es diferente decir, Carla, pásame el lapicero. Por ejemplo, así una conversación muy coloquial, a decir, Carla, pásame el lapicero. ¿Sí? Entonces, que va cambiando desde la corporalidad y también el tono de la voz. Sin embargo, las palabras fueron las mismas. Entonces, eso también los invito a que poder estar atentos. Y miren, pues, el 7% son las palabras. Es decir, cuando me decían 95, 90, 80, 70, porque nos da esa sensación de que usamos más las palabras. Sin embargo, lo que más comunica es todo lo demás. Nuestra corporalidad,
y nuestra entonación. Y aquí hay una frase, un mensaje que me parece muy atinado por lo menos para mí en este momento. Lo que haces habla tan fuerte que no me deja escuchar lo que dices. ¿Sí? Porque ustedes pueden hablar lindo, dar un mensaje maravilloso, pero si su rostro no comunica lo mismo, las palabras se perdieron, porque lo que prevalece es lo que ustedes comunican con su rostro. No sé si en algún momento alguno de ustedes o alguna de ustedes les han dicho, ay, no, cuando te conocí, que me iba a acercar, tenías cara de molesto o molesta, ¿no? Uy, no. Pero ya cuando empecé a hablar contigo y te comencé a conocerte más, ya me di cuenta que no era así, ¿no? Entonces, a veces ¿por qué? Porque de repente cuando ya hay más confianza, hay como mayor atención, ¿no? A lo que vamos coordinando, a lo que vamos conversando. Nuevamente, estar atentos a qué cosa va pasando con cada uno de nosotros. Entonces, quiero dejarles 4 pasos para una comunicación asertiva, porque nuevamente son muchas las habilidades blandas, sin embargo creo que la comunicación es súper importante para toda organización. Y digo toda organización porque puede ser la empresa, puede ser la academia, puede ser el instituto, no sé, el centro de estudios, puede ser la familia, con la pareja, con los hijos. ¿Cómo es que estamos vinculándonos y cómo está haciendo la comunicación? Entonces, hay 4 pasos para una comunicación asertiva. El primero es observar sin juzgar, ¿no? Voy a mencionar los 4 pasos y ahí los vamos a detallar. El segundo es identificar expresiones y emociones. El tercero es identificar necesidades. Y el cuarto, hacer pedidos, ¿sí? Entonces, estos 4 pasos, ¿qué voy a obtener de estos 4 pasos? 4 cosas. El observar sin juzgar me va a dar mayor objetividad. Ahorita vamos a ver por qué. El identificar expresiones, ¿no? Y expresar emociones nos da mayor asertividad. Ojo, ya estamos hablando, ustedes dirán, Carla, pero yo hablo, ¿no? Con las palabras, ¿qué tiene que ver de repente las emociones? Ahora vamos a ver. El tercero es identificar necesidades. Y el cuarto, hacer pedidos. ¿Sí? Ustedes dirán, pero, a ver, cuéntame un poquito. Listo. El primero es observar sin juzgar. O si quieren, observar sin evaluar, si es que quieren buscar algún tipo de palabra que podría complementar o ser sinónimo. Y es que ahí hay que distinguir dos términos, ¿no? 2 palabras, que es el hecho y los juicios, o el hecho y la evaluación. Cuando hay una situación, no sé, que algún, ¿no?, conflicto, algún problema, algo no llegó a tiempo, un problema con logística, un problema con algún área de su empresa, o en general, alguna situación personal con alguna persona, con algún familiar, integrante de su familia, ¿no? ¿En qué estamos observando? ¿En realmente lo que sucedió? ¿O es que nosotros ya ponemos palabras calificando eso, ¿no? Hay, no sé, si una persona, por ejemplo, llega, el horario de entrada es a las 9, y la persona llega a 9:05. Aquí hay 2 situaciones. Yo puedo decir de manera, ¿no?, solo observando el hecho, ¿no?, tal persona llegó a las 9:05. Pero si lo llevo desde el juicio, puedo decir, tal persona llegó tarde, ¿no? Todos los días llega tarde, ¿sí? Entonces estamos ya hablando, ok, que llegó pasadas las horas, pero ya estamos poniendo ya no estamos siendo al hecho, sino estamos diciendo lo que a nosotros nos parece, ¿sí? Que ok, pasada la hora, sí, pero el hecho es que él llegó o ella a las 9:05. ¿Qué tanto nos pasa en nuestro día a día? ¿Qué tanto estamos teniendo esa objetividad para poder analizar una situación, ¿no? Separando nuevamente la observación y el juicio. ¿Por qué? Porque si hay una observación más el juicio, cuando ustedes no les ha pasado, si alguien viene y les dice, ay, qué tardón, ¿por qué eres así? ¿No? Y empieza la crítica, automáticamente hay un rechazo, con lo cual la comunicación se corta, se bloquea. Entonces, estar atentos a lo que realmente sucede, a lo que ustedes pueden comprobar, ¿sí? A lo que ustedes pueden observar, efectivamente eso pasó, a lo que ustedes nos empezamos a crear nuestra propia realidad y lo hacemos, ¿no? El cuento y la novela, ¿no? De lo que a nosotros nos parece, ¿sí? Entonces, cuidar eso. Lo segundo, y ustedes me dirán, ok, pero eso es el primer paso, porque ya sabemos la situación. De ahí es identificar y expresar emociones. ¿Por qué? Porque ¿qué me pasa, no? Cuando a veces sucede algo y no es lo que esperábamos, no nos ponemos de mal humor, rabiosos, ¿sí? O tristes, dependiendo la situación, ¿sí? Dependiendo de la situación, o puede ser alegría también,
Depende de la situación que esté, pero la idea es ser objetiva en lo que se está, en el hecho. Entonces, tenemos emociones. Es decir, ¿qué me pasa con esta situación? He escuchado alguna vez la expresión a, no sé, mamá e hijo, mira, me haces renegar, mira cómo me haces, mira lo que me haces hacer, ¿no? Sin embargo, todo lo externo no es que me haga a mí sentir algo, sino que como yo veo esa situación externa. O sea, no es de que de afuera hacia adentro, sino desde adentro hacia afuera. Pasa algo, no es que eso hace que yo me sienta triste, alegre o miedo, enfado, sino que como yo estoy observando esa situación. Entonces, como yo veo eso, me siento triste, alegre, enfado, con miedo, dependiendo lo que, la emoción en la que se encuentren, dependiendo el hecho. ¿Sí? Ese es el segundo paso. De verdad que si ustedes llevan estos 4 pasos a la práctica, les puedo asegurar que desde ejemplos muy básicos y cosas muy cotidianas se podrían solucionar bajo estos 4 pasos. Sí, el tercero es identificar necesidades. Ok, yo observé qué pasó, me enfoco en el hecho, que cómo me siento con eso, identificar cómo me siento triste, ¿no? Me siento alegre, me siento con rabia, ¿cómo me siento? Si ya identifico en qué emoción me siento, entonces digo, ya, tengo esta emoción, entonces, ¿qué necesito? ¿Sí? ¿Qué necesito hacer? Entonces, percibir, ¿no? Necesidades y emociones propias y de los demás. Es decir, si hay una situación difícil con una o varias personas, no es solamente como yo, ok, yo cómo me estoy sintiendo con esa situación, sino también las otras personas. ¿No les pasa que he escuchado alguna vez, sí, estoy peleada con mi mejor amiga o mi mejor amigo, ¿no? Entonces, y yo me siento mal, y van pensando solo ok, ¿cómo te sientes? Está perfecto. Y piensan, ¿no? Que a veces que la clásica culpa la tiene la otra persona. Sin embargo, aquí quiero regalarles otro término, ¿no? Cambiar de repente la culpa por responsabilidad. Inclusive, respons, paréntesis, habilidad, es decir, la habilidad de responder, de regalarnos ese espacio de cuando hay algo que no nos está gustando, el poder respirar un poquito y regalarnos un momento para poder, ¿no? Ya más tranquilo o más tranquila, pensar qué responder ante algo que nos puede sacar así de nuestro equilibrio, ¿no? De nuestro punto centro, ya lo que nos mueve, entonces, ¿qué necesitamos hacer? Entonces, identificar qué necesito. Desde un abrazo, de repente necesito un abrazo para estar más tranquila, desde ese lugar. Si identifico qué necesito, ya sea llevado a lo personal, ok, qué necesito organizar algo de repente, ya viene el hacer pedidos. Porque si ya identifique, detrás de un pedido hay una necesidad. O sea, si alguien pide algo es porque necesita algo. Bajo esa misma lógica va esto. Hay una necesidad, la idea es hacer pedidos. Y es que algunas personas no estamos muy acostumbradas a pedir. Y digo estamos porque estamos todos aquí. No estamos acostumbrados o acostumbradas a pedir. Entonces, a veces lo que sale en lugar de un pedido es una orden. Ok, que de repente por el cargo, Carla, mira, por el cargo que tengo, sí me toca dar órdenes. Sí, válido. Sin embargo, también es una orden y también diferenciar en qué momento sí te toca hacer un pedido. Cómo lo estás estructurando, cómo está tu entonación, cómo está tu lenguaje corporal, lo que veíamos hace un momentito. ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo son esas palabras? Y utilizar un lenguaje sencillo, claro, específico, positivo. ¿Sí? También inclusive ahí hacer pedidos, cuando ustedes hagan feedback, cuando ustedes hacen retroalimentación a otras personas, su evaluación de desempeño, ¿no? Y, ok, les dicen, mira, yo he visto esto, he observado esto, listo. Y también hacen pedidos, ¿no? Yo quisiera que trabajes en esta competencia. Mira, te toca resolver, ¿no? Aprender de repente a comunicarte mejor. Veo que el trabajo en equipo todavía sé que eres nuevo, o no sé. Intentar ser claros y también pedir, mira, me gustaría que puedas reforzar esta competencia porque veo, ¿no? ABC. Es decir, no solamente el pedido va también para qué se necesita eso. Las personas que colaboran con ustedes es importante que sepan para qué hacen lo que hacen. No es solamente que, es rutinario, ya lo hago todos los días y ahí me quedo. No. La idea es que se pueda saber el para qué hago las cosas. Entonces, aquí quiero compartirles una fórmula. A ver, esta fórmula que es de Víctor, bueno, se lo escuché a Víctor Coopers, que lo pueden encontrar también en internet, ¿cuál es el valor de una persona? ¿Cuál es el valor que tenemos cada uno de nosotros? ¿No? Entonces, ¿cuál es el valor? Es el conocimiento, es decir, todo lo que nosotros sabemos, todo lo que nosotros tenemos,
¿sí? Hemos aprendido en el camino, más las habilidades, esas que estamos por desarrollar, que queremos potenciar, ¿no? Nuestra comunicación, nuestro trabajo en equipo, todas estas habilidades blandas, y multiplicado por la actitud. Es decir, conocimiento, habilidad, actitud. Ojo que el conocimiento y la habilidad se suman, ¿sí? Pero la actitud multiplica. Y eso es lo que marca la diferencia entre cada uno de los que están, de las personas. Es decir, aquí podemos haber 10 personas. De estas 10 personas, todos estudiamos en el mismo colegio, todos seguimos la misma carrera, todos hicimos la misma maestría y todos trabajamos juntos. Sin embargo, lo que va a marcar la diferencia de todos los que están de los 10, es la actitud que le ponemos a lo que vamos haciendo. Para crear algo, para diseñar algo, para conversar con las personas, cuánta disposición tengo. Entonces, eso es lo que va a marcar la diferencia de cada uno de nosotros. Y ustedes aquí también me dirán, Carla, pero entonces, ¿qué necesito pues para poder desarrollar mis habilidades? Bueno, aquí les quiero dejar dos conceptos. Ustedes luego también pueden averiguar, pueden investigar. Y de repente lo he escuchado, ¿no? El mindset, ¿no? Esta palabra que está ahora sonando mucho. Entonces, está del lado del growth mindset, que es la mentalidad de crecimiento, y el fixed mindset, que es la mentalidad fija, es decir, en dónde estamos. Y aquí solo dos cositas comentarles para que ustedes identifiquen dónde están o dónde quieren ubicarse, ¿no? Entonces, desde el lado del growth mindset a nivel de creencias, ¿sí? Se dice que, es decir, en la mentalidad de crecimiento, porque al final nosotros es también trabajar nuestra mente, ¿no? Las habilidades son construidas, se pueden aprender y desarrollar. Si nosotros creemos que podemos aprender, lo vamos a hacer, ¿sí? Depende en la creencia que nosotros tengamos. Y la mentalidad fija, ¿a qué se asocia? Nacemos con habilidades que no podemos aprender o desarrollar. No sé si han escuchado a algunas personas que dicen, yo soy así, pues, ¿no? Así nací. Entonces, ¿en qué mentalidad está ahí? ¿La mentalidad fija o la mentalidad de crecimiento? Los invito también a que ustedes estén atentos. Y lo otro es atención a qué se le pone en una u otro lado. En la mentalidad de crecimiento, ¿a qué le pone atención? Al progreso, al mejorar cada vez, al cómo puedo seguir aprendiendo, qué necesito, pedir feedback, pedir retroalimentación a sus jefes, a sus líderes, o inclusive a los colaboradores, ¿no? que ustedes tienen, a sus equipos. ¿Qué crees que debo mejorar? Eso enriquecería mucho de ida y vuelta, ¿sí? Porque le están permitiendo también a las personas a formar parte de su crecimiento como líderes. Y del otro lado, si están en un lado de mentalidad fija, de no, yo soy así, pues, viene pues los resultados, solo enfocado en resultados, ¿no? La atención es en el resultado y tenemos que llegar al objetivo cueste lo que cueste, ¿no? O no verse mal ante una situación, ¿no? ¿Qué dirán los demás? ¿No? Que yo no sé. Y si es válido no saber. ¿Sí? Entonces aquí solo dejarles también los ingredientes claves para desarrollar una mentalidad de crecimiento, ¿no? Tener retos, pónganse retos, eso que los desafía a hacer algo diferente, pidan retroalimentación o bríndenla a ustedes también, eso va a ser súper importante. ¿Cómo se vinculan con el error? Si algo no sale como ustedes esperan, ¿qué pasa con ustedes? ¿Qué tanta tolerancia hay precisamente a ese lado de no resultar como nosotros esperamos? Y la dedicación. La dedicación que le pongamos, que va sumado pues también a la actitud que va de la mano para poder realizar algo. ¿Sí? Ok, aquí les dejo 3 libros que creo que les podría ayudar, que es La empresa consciente, precisamente el libro que les estaba comentando, el de la comunicación no violenta, que es el presente de los 4 pasos de que les comentaba para una comunicación asertiva. Ahí van a encontrar también todo sobre empatía. La verdad es un libro muy bonito, lo pueden comprar a través de internet también. Y otro libro que es de Mindset, ¿no? Precisamente esta mentalidad de crecimiento, la psicología, la nueva psicología del éxito, ¿no? Entonces, creo que estos libros les pueden servir y les dejo solo un pensamiento, que es sabiduría. ¿Qué es sabiduría? Es el arte de aceptar aquello que no puedo cambiar y de cambiar aquello que puede ser cambiado y sobre todo distinguir entre uno y otro. De verdad deseo que nada les sea de utilidad este espacio y cualquier cosa igual pueden escribirme si es que tienen alguna duda al respecto. Muchas Bien, gracias, voy a Carla. dejar de compartir. Ya está. Ha sido bastante ilustrativa. Y sin embargo acá tenemos algunas consultas. Claro, por Si supuesto. tuviéramos que poner en palabras en relación a las habilidades blandas, digamos, ¿cuáles serían las cualidades de un buen líder y también de las personas que forman parte de una empresa, ¿no? ¿Qué cualidades comprenden las habilidades blandas para una buena organización? Claro. Bueno, para empezar,
la actitud para aprender. Eso, o sea, qué tanta actitud hay y disposición para aprender algo, porque desde ahí, desde esa actitud, es que voy a permitirme a desarrollar comunicación, a cómo me estoy adaptando al entorno, a los cambios, porque al final ahora una competencia clave para todo líder y para también colaborador, ahora el mundo, todo está cambiando, qué tanto me estoy adaptando a ellos también. Les comentaba ahora sobre esta mentalidad, ¿no? Mentalidad de crecimiento y mentalidad fija. En qué lado estoy? En el sí puedo continuar, sí puedo seguir avanzando, me adapto a ese cambio o dónde estoy. Entonces, comunicación, adaptación al cambio, la empatía también, el cómo desarrollar empatía, el poder, cómo estoy mirando a la otra persona desde el respeto, por eso al inicio les preguntaba el cómo se sienten. Es una pregunta que tipo puede ser muy sencilla, pero que abre muchas puertas, precisamente para generar esa conexión como líder con las personas del equipo y que las otras personas también puedan ver desde esa sensibilidad y esa vulnerabilidad que no quita la posición, el de mostrarse vulnerable es también, valgan verdades, tan de nosotros como humanos, pero sin embargo permite conectar también con las otras personas, ¿no? Eso creería en base, y además hay muchas, pero que podrían tipo engranar o consolidar todo lo demás, ¿no? En tu experiencia, las empresas a nivel, digamos, del Perú o a nivel, bueno, si es que tienes, este, hay una cultura para tomar importancia en las habilidades blandas. O sea, Eh, le ponemos importancia a las habilidades blandas. ¿Qué tanto se les pone importancia a estas en las organizaciones? Bueno, de hecho, ahora eso es, o sea, de hecho, es como les decía, no es, las habilidades blandas es un activo. Se dice que, ok, las personas son el capital humano, ¿no? Que, y ahora se habla mucho. Sin embargo, ok, las personas, pero ¿qué tanto estamos acompañando en las organizaciones a las personas? Ahora es que recién, en estos tiempos, es que se le está ya cambiando, entrando de esa mentalidad fija a esa mentalidad de crecimiento como organización porque antes las personas, o por lo menos el espacio de gestión humana, ahora gestión humana, antes recursos humanos, se veía solamente el pago de planillas. Entonces ya desde que empieza a decir, oye, mira, estoy viendo que mi gente creo que necesita, ¿no? Comunicarse mejor, desde ese lugar, o sea, desde ese lugar de, ¿qué estoy observando? A veces suele pasar cuando lo hacen cuando hay un conflicto, ¿no? Para solucionar de manera reactiva más que proactiva, pero creería que ya es un avance si es que hay conciencia de, mira, sí, la importancia de desarrollar a las personas, de que las personas, ok, me están ayudando con mi producto, vendiendo, más allá de la posición, sino, ok, cómo yo también las ayudo a crecer personalmente y profesionalmente. Es decir, la organización está, creería yo, en esa responsabilidad de ir y vuelta, de que las personas se desarrollen para que le sumen también a la organización y crezcan juntos, ¿no? Entonces ahora hay mucha más conciencia de este desarrollo, ¿no? De habilidades. Tú que eres especialista en el tema, ¿qué dicen los estudios al respecto? Es decir, ¿en qué porcentaje una organización o una empresa que Uh -huh. tome en cuenta las habilidades blandas de por sí como parte de su cultura organizacional, en qué porcentaje crece para, digamos, en rentabilidad? Va a depender también, uno va a depender de los objetivos. Sin embargo, hay indicadores, sí, y lo comentas que es muy importante. Y yo creería, lo estaba leyendo un día, hay muchos estudios de Gallup, de diferentes consultoras internacionales, que si no me equivoco, para la productividad subía por lo menos en un 45%, si creo recordar, precisamente de esto, del desarrollo de las personas, y mientras más feliz trabajen y se desarrollen personalmente, es lo que va incrementando la productividad de la empresa. Como decía, es un resultado, o sea, la productividad es un resultado del trabajo que hagan con las organizaciones, con la organización, con las personas, ¿no? Con este desarrollo de personas como tal, ¿no? Entonces, sí, hay un porcentaje, hay muchos estudios. En todo caso, también les puedo facilitar esta información, ¿no? Que también hay varios indicadores que pueden ser de utilidad, ¿no? Finalmente, Carla, por favor, te pedimos, digamos, ¿cuáles serían tus recomendaciones para aquellos pequeños empresarios y microempresarios que están despegando, están creciendo en relación al tema que tú estás ahorita exponiendo? Ya. Lo primero, y lo que hago también con las personas que hago mentoría, porque hago mentoría a emprendedores, a veces, y lo decía hace un momento, ¿no? Tenemos una idea de negocio, están empezando, a veces solo es una persona, ¿no? Y es válido. Entonces, la pregunta es trabajar, ok,
ahí está el proyecto, hay mucho de hacer, pero mirar también qué tanto yo, o sea, en este caso el emprendedor que te esté haciendo la pregunta y en general las personas, como persona, mi perfil emprendedor, cómo me voy a gestionar si es que yo invierto, ¿no? Una parte tanto económica, de tiempo, para planificar. Y si pongo una matriz de riesgos, de repente en el camino digo, no funciona así, ¿qué pasa conmigo? ¿Cómo me gestiono? Más allá del tema financiero, más allá de nuevamente, no matriz de riesgos respecto, ¿no? Objetivos, sino cómo yo, ¿no? Atención a uno, a uno mismo. Te lo digo porque justo, ya te digo, lo comento también con las personas, justo lo primero que vemos ante una asesoría de emprendimiento, ¿no? El primero trabajar en uno porque a veces suele pasar que cuando le dedicamos mucho a un emprendimiento, al hacer, llega un momento en el que nos cansamos. Entonces, con miras a estas habilidades, es importante el autoconocimiento, el poder empezar a hacer, a cuestionarnos desde cómo nos sentimos, por eso les hacía la pregunta inicial, cómo nos sentimos, qué está pasando con nosotros, qué necesitamos bajo esos 4 pasos que les decía de la comunicación no violenta o de la comunicación asertiva también. Eso, ¿qué necesito? ¿Qué pedidos tengo que hacer para poder satisfacer mis necesidades? No darse espacios para su vida de disfrute, sus hobbies, lo que les guste, porque al final eso es lo que va a ser el equilibrio entre lo laboral, porque ahora estamos como independientes, ¿no? En este caso, las personas que están empezando con su emprendimiento ya no dependen de una organización. Ellos son las que la hacen, que tenga el equilibrio entre la integración, ¿no? Y equilibrio entre su empresa que está formando, que de repente le va a tomar mucho tiempo, pero sin dejar su espacio familiar, su espacio de disfrute, porque eso es lo que va a ser el motor para continuar su emprendimiento, porque llega un momento en el que puede generar cansancio y a veces, como dicen, tirar la toalla. Entonces, para evitar eso, es importante que este lado familiar, personal, individual de satisfacción vaya de la mano con lo que van haciendo. Eso es lo que yo les diría. Bien, Carla, muchas gracias por tu ponencia. Ha estado bastante interesante. Yo creo que todos nuestros seguidores y a todos los empresarios y asociados de la Cámara de Comercio les ha satisfecho la explicación que nos has brindado hoy. Esperamos contar contigo para las próximas ediciones y bueno, muchas gracias por todo. Buenas tardes con todos. Muchas gracias con todos y que les tengan una linda semana. Nos vemos, cuídense.